Y para hablar de estas y otras cosas, déjeme saludar al investigador de Relaciones Internacionales, al profesor, a tu profesor de RI, a nuestro amigo, el profe Jesús López Almejo. Profe, te mando un abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buenos días o casi tardes. Muy contento de estar con Sin Censura nuevamente. Y bueno, listo para compartir las reflexiones que le hagan el contrapeso a las críticas malintencionadas y además muy parciales en contra del gobierno actual, que como bien ustedes han estado exponiendo, han tenido en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos incluso lo llaman, dice Héctor de Mauleón Vicente, que ha estado de luto durante estos 2 años. ¿Por qué será, querido Vicente? Perdón por la risita, estaba leyendo en Excelsior otra opinión que es verdaderamente lamentable, pero que va más o menos de la mano con lo que dices de Héctor de Mauleón. Federico Reyes Heroles escribe, y lo veo porque lo retuitea Claudio X González: no más maledicencias, no más insultos, no más intrigas, no más generalizaciones, no más diatribas. Exijamos al gobernante que no mancille, cuidemos de nuestros orgullos, cero tolerancia. Mi querido Jesús, pobrecitos, ¿eh? Mira, si tú, por ejemplo, ahorita agarras el Heraldo de México, si agarras Milenio, el Reforma, ni se diga, el Universal, el Excelsior, el Sol de México, bueno, incluso hasta el diario El Economista, casi toda prensa chayotera, te das cuenta que hay una especie como de publicaciones coordinadas en la cual destacan que el Coneval dice que hay 11 millones de personas que entraron en pobreza laboral en 2020, pero no te dicen que es por la pandemia. Dicen que en 2019 crecimos oficialmente a 1%, pero no hablan de que es una tendencia que viene desde el gobierno de Peña Nieto, que después con la pandemia se agudizó. Hablan también de que en el 2020 se calcula que hay una caída de menos 9% en México, pero no te dicen que en Europa es de menos 10, que en Japón es de menos 5, que en Estados Unidos es de menos 18%. Es decir, yo entiendo que no son internacionalistas y que, como a veces lo ha dicho Alfredo Jalife, entiendo también que no tengan internacionalistas y que los pocos internacionalistas que tienen o sean chayoteros o sean muy ignorantes, porque o no son metodólogos, Vicente, porque los números lanzados a mansalva, sin contexto, sin perspectiva comparada y sin analizar los escalas de grises, es decir, no todo es blanco y no todo es negro, en el Inter hay escalas de grises. Entonces, si no le ponemos contexto a los números y no le ponemos perspectiva comparada, muchas veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar qué tan bien o qué tan mal estamos si no nos comparamos con respecto a la región. La región también está creciendo a entre menos 6 y menos 7%. Y por otro lado, te dicen estos periódicos de manera coordinada, de manera sostenida, que se rompió el récord de homicidios dolosos que se cuentan, dicen, en 2019 en 37,000 muertos por homicidios dolosos y 40,000 en 2020. Pero cuando uno revisa desde el sexenio de Vicente Fox hasta la fecha, es una pendiente, Vicente, prolongada, pronunciada, que se disparó con Felipe Calderón y que con Peña Nieto no bajó. O sea, con Peña Nieto sigue ascendente y efectivamente a López Obrador le tocó agarrar la curva y se entiende que sigamos en ascendiente porque se está en el proceso de la construcción de este marco jurídico que tanto se necesitaba, esta reforma constitucional que tanto se necesitaba para crear la Guardia Nacional, a la que, por cierto, le dicen, la han hecho el muro de Trump que había prometido en campaña de 2016. Entonces, vemos puras cosas negativas, vemos números que dan, pero no hacen ni comparación con las administraciones anteriores, ni con las administraciones paralelas, ni hacen estudios geopolíticos en términos regionales para explicarle a la gente que se explica. No se justifica, pero se explica en qué contexto se están dando, digamos, estos números que por sí solos serían catastróficos, pero que entendiendo el contexto, ojo, Vicente, no regional, no únicamente nacional, sino el contexto mundial,
que incluso, imagínate que un país como China, imagínate China, que es una locomotora económica y comercial, que crecía hace 2 años al 9%, hoy en 2020 solamente va a crecer a 1.2%. O la India, una máquina también de hacer dinero, que venía creciendo a 6.5% hace 2 años, hoy va a decrecer a menos 2%. Si lo vemos, o sea, si hacemos la resta numérica, eso también sería menos 8% en comparación, o menos 9% en el caso de la India, en comparación a como venían creciendo hace 2 años. Entonces, cuando dicen, bueno, es que si México en 2019 venía creciendo a 0.1% o a 0.1%, y ahora en el contexto del COVID va a decrecer a menos 8, menos 9%, lo que se les diría o lo que se les responde, sin justificar, te decía, pero sí entendiendo la realidad mundial, es que si incluso potencias como China y como India están creciendo a menos 8, menos 9% con respecto a su propio crecimiento hace 2 años, estamos experimentando o estamos viendo que la curva decrece para el mundo en general. La Unión Europea, Vicente, como bloque va a crecer o va a decrecer a menos 10%. Alemania, que es tan aplaudido aquí en México por esa misma prensa chayotera a la que le encanta comparar peras con manzanas y no peras con peras y manzanas con manzanas, también está en la misma situación, creciendo a menos 10%. Entonces, visto pues así, en esa escala, sin contexto y sin comparación, sí son números que se tienen que trabajar, que se tienen que invertir, pero entendiendo, Vicente, que estamos en un contexto de interdependencia compleja, de integración no solamente regional, sino de integración comercial mundial, y que hay un efecto dominó, que si a una economía se le viene una crisis derivada de contracción económica, derivadas de la pandemia, derivadas de los cambios abruptos de los precios de los hidrocarburos, por supuesto que nos impacta a México. O sea, pues somos parte de la humanidad, no vivimos en Marte y no vivimos en la Luna o en Júpiter. Estamos acá en México de manera que hacemos parte de la humanidad y hacemos una parte muy importante. Por algo somos parte también del G20, querido Vicente. Oye, mi querido profe, dice Sergio Sarmiento en el Reforma, no vamos bien, pero el presidente y sus funcionarios viven en un mundo de irrealidad que les impide entender el deterioro que está sufriendo el país. Y cierra con este apunte. Pese a todos los problemas, el presidente sigue gozando de una notable aprobación, 60% en noviembre según Oraculus.mx. Esto subraya la importancia que tiene en política la comunicación, de la cual Andrés Manuel López Obrador es un maestro. ¿Qué forma de querer reducir el apoyo popular al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien creo, esa es mi opinión, contraria a la de Sergio Sarmiento, ha sido exitoso con su campaña de primero los pobres y de demostrar poco a poco que su lucha contra la corrupción da resultados? Mira, Vicente, si tú me preguntas por qué López Obrador goza de popularidad, si tú me preguntas por qué la gente lo sigue respaldando, y francamente yo no le creo a estas encuestas, mucho menos le creo al mentiroso de Mitofsky. Mitofsky es como las primeras 4 letras de su nombre, Mito, porque tiene el prestigio por los suelos, porque sus pronósticos y sus análisis y su metodología, no sé si falla porque les falte capacidad metodológica, Vicente, para monitorear o evaluar una realidad. Lo que sí es cierto es que puede también tratarse de una intención de golpear a los gobiernos en turno que no son de su agrado. En el caso de Sergio Sarmiento, fíjate que hace unos días estaba viendo una entrevista, un debate que tuvo con Gerardo Fernández Noroña a Sergio Sarmiento, y Sergio Sarmiento Noroña le dijo 2 cosas, le dijo pendejo y le dijo malintencionado. Y entonces cuando Sergio dijo, oye, no me insultes porque este es un debate respetuoso, Noroña le dijo, no te estoy insultando, estoy describiendo, y le dijo la definición de pendejo que tenía que ver con adolecer o con carecer de. Y malintencionado, pues tener intenciones de ver todo negativo sin ponerle contexto. Bueno, me parece que esos 2 conceptos, lo pendejo y lo malintencionado, sin que suene a insulto, sino más bien como descripción, pendejo entendido como adolecer o carecer de, por un lado hablaríamos de objetividad en los análisis, pero por otro lado también capacidad para analizar las cosas en perspectiva comparada.
Y son tan pendejos que no entienden por qué López Obrador lo sigue apoyando tanta gente. Y te voy a decir por qué. Mira, a pesar del panorama oscuro, y se lo voy a poner con datos duros como a ellos les gusta, pero les gusta hablar de datos duros para fastidiar. El gobierno de López Obrador dijo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no puede haber un gobierno que gaste estratosféricamente mientras la gente abajo esté mal. Bueno, pues te cuento que el gasto público neto de este año ascendió solamente a 4.644.000.000.000 de pesos entre enero y octubre del 2020. Esto, querido Vicente, representa un subejercicio de 364.136.000.000 de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está ajustándose el cinturón también junto con la población. No es como en la época de Peña Nieto y Luis Videgaray o en la época de Felipe Calderón, que quien se amarraba, digamos, el cinturón era la gente, mientras nos metían gasolinazos, mientras nos aumentaban la luz, mientras nos aumentaban un montón de impuestos. Bueno, Felipe Calderón hasta grababa los depósitos de más de 15,000 pesos, tú recordarás. Entonces, el gobierno mexicano de esta administración está siendo austero como lo prometió y está gastando casi 700,000 millones de pesos en los pobres. Si eso no lo ven como un cambio estructural, una de dos, o es porque son muy pendejos en el sentido de adolecer de capacidad analítica o adolecer de intenciones de realmente contribuir con objetividad a las cosas. Es decir, ¿cómo se puede estar peor que en la época de Calderón o que en la época de Peña, que se robaron hasta los aleros de Los Pinos, cuando ahora acusan de que el gobierno no está haciendo nada diferente a lo que hacían antes, pero se le da certeza a la Guardia Nacional, pero el gobierno deja de gastar significativamente hasta el 2%, Vicente, en términos reales con respecto al 2019, y en 2019 gastó 2% menos que en 2018, que fue el último año de Peña Nieto. Estaríamos hablando en términos netos de 4 puntos porcentuales, y que esto significa del tamaño de nuestro PIB, que es gigantesco, uno de los PIBs más grandes del mundo, hasta 2% de reducción del Producto Interno Bruto que el gobierno mexicano está ahorrando en este momento. Ahora, siempre la palabra subejercicio asusta, porque dicen, es que si hay subejercicio, el gobierno no está gastando en todo lo que debería, viendo tanta pobreza. No, el subejercicio muchas veces tiene que ver con reajustar el gasto para reasignarlo a las necesidades más importantes o prioritarias, que luego después cada gobierno con su secretario de Hacienda define cuáles son esas prioridades, es distinto, pero este gobierno sí está cumpliendo en algo. Está cumpliendo la austeridad fiscal y está cumpliendo la austeridad republicana y está combatiendo a la corrupción. Por más que digan que Irmeréndira Sandoval, que Santiago Nieto, que Pío López Obrador, bla, 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 los números, los datos por sí solo te hablan de que hay un combate real, un combate frontal a la corrupción, y también el hecho de que se esté haciendo a las grandes empresas extranjeras y también a los grandes empresarios nacionales que estén pagando sus impuestos, y que los que no los están pagando están recibiendo una sanción pública, una sanción social, se les está balconeando quiénes son como evasores fiscales, que debería proceder, digamos, a quedar en la cárcel. Bueno, eso también te habla de que ha habido capacidad de recuperar lo que se iba como coladera, Vicente, y que de tal suerte que no se veía el crecimiento que nos decían con Calderón de 3.5%, con Peña Nieto de 2.5%, y dicen, y de pronto con López Obrador no crecemos. Pero dos cosas importantes. Primero, que no estamos endeudando al país al nivel que se endeudaba con Peña Nieto y con Calderón. Y dos, que no tenemos la coladera de recursos que gracias a la corrupción teníamos en los sexenios pasados. Entonces, si tú me preguntas, Jesús, ¿cómo te imaginas a 2 años de gobierno de López Obrador la casa? Yo me imagino esta casa gigantesca que está siendo sacudida, que se está barriendo, que se está aspirando la basura, que se están removiendo cosas que no sirven. ¿Y cómo es ese proceso, querido Vicente? Ese proceso es un proceso que hay mucho polvo, que hay mucha suciedad, que salen muchos animales, que salen muchas cucarachas, pero todo proceso de limpia estructural, en los primeros momentos, en los primeros días, no se ve para cuándo se termine. Se ve incluso hasta más revolcado. Sin embargo, nunca ha estado más oscuro
un panorama más cuando estás más cerca del amanecer, mi querido Vicente. Para cerrar, profe, y por cierto, no sé si ya te giraron la invitación para que nos acompañes a las 4:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, una media hora antes del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que nos ayudes con el análisis, tus comentarios, tus opiniones. Espero que ya te hayan girado la invitación y que nos acompañes, profe, pero antes de cerrar, yo te pregunto, ¿tenemos una cuarta transformación de 10? ¿O cómo se puede calificar en 2 años lo que se ha avanzado o lo que se ha quedado pendiente? Mira, en 2 años lo que queda pendiente, me parece, es revertir el decrecimiento económico. Pero como te decía, es un tema mundial. Es decir, si tú volteas para la Unión Europea, que es el bloque comercial importante, si volteas hacia Estados Unidos y ves decrecimiento, si volteas hacia los tigres asiáticos o ves a las potencias de Asia-Pacífico, Corea del Sur, China, Japón, también decreciendo, si ves al gigante India en el Indostán, también decreciendo con respecto a su propio crecimiento, a su propio ritmo de crecimiento, te das cuenta que esto también va a tardar, pero que es una tendencia mundial. En ese contexto, me parece que fue muy bueno el apalancamiento que hubo en América del Norte con el modificar, el reformar el Tratado de Libre Comercio, que ahora es el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, porque finalmente, por nuestra geografía natural, yo le decía a la gente, o sea, si Estados Unidos es importante para nosotros también somos importantes para Estados Unidos. Nosotros le compramos más, y cuando digo nosotros me refiero a México. México le compra, es el principal comprador de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá. México le compra más a Estados Unidos, Vicente, que Alemania, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega, Portugal, Austria y España juntos en bloque. México y Estados Unidos tienen un nivel de comercio de 600,000 millones de dólares. El comercio al día es de 1,500 millones de dólares. Esto no lo ves en ningún otro bloque comercial. Es decir, no solamente en frecuencia, sino además en cantidad. México y Estados Unidos tienen una transacción comercial impresionante. O sea, estamos hablando de que a la hora se comercian 62.5 millones de dólares y que por minuto estamos hablando de un millón de dólares. Entonces, si Estados Unidos es importante para nosotros, nosotros también lo somos para ellos. Y mira, quien no me crea, ahora aquí en San Isidro se cerró, pues está cerrada la frontera para el tema de cruzar. Pues en el Black Friday, muchos negocios se la pasaron de capa caída, súper tristes, porque quienes les consumen grandes cantidades de producto somos los mexicanos. Pero como ahora estuvo cerrada la frontera, pues prácticamente no hubo tal inercia comercial como siempre. Entonces, en ese contexto, Vicente, amarrar nuestras alianzas, pero también saber lo que valemos para poder negociar, no desde una posición de debilidad, sino desde una posición, pues, de la importancia que tenemos en el panorama geopolítico regional y también con la cantidad de dinero que se maneja en el comercio con nosotros. En ese sentido, también nos hace falta trabajar, pero ya se está afilando el tema de las fiscalías, Vicente, las fiscalías, empezando desde la FGR y las fiscalías de los estados, para que tanto los sistemas de procuración de la justicia como de la impartición de la misma, pues hagan la diferencia y hagan que la lucha contra la corrupción realmente sea pues algo sólido, de largo plazo, que sea transeccional y que no solamente sea coyuntural con la llegada de este presidente. Y te lo digo porque a mí me sigue generando muchas dudas el tema de Cienfuegos, y yo sí esperaría que se le diera seguimiento y que no se le dé carpetazo, porque entonces sí se sospecharía mucho de esta lucha contra la corrupción. Pero esos siguen siendo los ejes, Vicente. El tema comercial, el tema de la innovación también y el tema de la procuración y la impartición de justicia. Ese me parece que sigue siendo nuestro coco, y por ahí se tiene que terminar con la impunidad. Si no se combate la impunidad con la impartición de justicia, difícilmente vamos a poder erradicar la corrupción, porque finalmente la impunidad es el gran incentivo para la corrupción. Ese sería, digamos, mi apreciación hasta este momento, Vicente. ¿Nos acompañas a las 4:30, profe? Pues ahí nos vemos, y te agradezco mucho la invitación, Vicente. Muchas gracias, profe. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube?
quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que si les gustan las relaciones internacionales, si les gusta la perspectiva comparada, si les gusta saber cómo se integran en términos geopolíticos el mundo, pues que se vengan al canal de Tu Profe de RI. En el pie de cada video, en la descripción de cada video, les ponemos una lectura complementaria para que sean clases reales, que complementen la exposición oral con la lectura como lo hacemos en la universidad. La idea, Vicente, de este canal es llevar la práctica universitaria a la arena digital y ya lo estamos logrando poco a poco. Así que invitados todos al canal de Tu Profe de RI. Gracias, Vicente. Te mando un abrazo, profe. Es Tu Profe de RI, el profesor Jesús López Almejo, investigador de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.